La Biblia, hermanos, es importantísimo para el cristiano, para que el cristiano crezca en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos, hermanos, por ejemplo, deseamos avanzar más, conocer más de Dios? ¿Uno nomás? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Estudiando la palabra. Alguien ayer en la vigilia de jóvenes preguntaba, ¿cómo voy a o puedo conocer a Cristo? A través de la palabra. Allí, cuanto más tiempo pases en la palabra, más vas a conocer de Dios, más te vas a enamorar de Él. Amén. A veces estamos enamorados de muchas cosas, pero lo que queremos es enamorarnos de Dios. Cuando tú conoces a las personas, a veces comienzas a quererla más porque la estás conociendo. Amén. Gloria al Señor. Los principios, las normas, los reglamentos por medio de las cuales, amados hermanos, el cristiano verdadero debe dejarse gobernar en todo lo que respecta a su vida. ¿Dónde lo encontramos? En las páginas de la Biblia, que es la palabra del Señor. ¿Ustedes creen que si la humanidad le diera la debida importancia a la palabra del Señor, estuviéramos como estamos ahora? No. Pero nosotros que conocemos la palabra del Señor, por lo menos tenemos que amarla. Amén. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver algunos puntos, hermano. Punto número 1, la palabra de Dios está activa en la salvación, ¿no? ¿Es importante la palabra de Dios en mi vida? Sí, porque la palabra de Dios está activa, ¿no?, en este momento en la salvación. Amén. Primera de Pedro 1:23, vamos a buscar ahí. Primera de Pedro 1:23. Gloria a Dios. Dice la palabra: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué les digo que la palabra de Dios está activa en la salvación? Porque este versículo bíblico enseña, ¿no?, que el hombre renace o nace de nuevo a través de la palabra. Amén. Nacemos de nuevo a través de la palabra. Gloria al Señor. La palabra de Dios es el agente que produce en cada persona el nuevo nacimiento. Por eso la Biblia, hermano, hemos leído, es viva. Amén. Y es eficaz, o sea, hace lo que debe hacer. Muchas veces el problema no está en la palabra, el problema está en los que predicamos la palabra. Ahí está el asunto. La palabra tiene poder, la palabra es viva y eficaz. Esa palabra nos ha hecho nacer de nuevo. Y en Efesios 2:8 sabemos que dice la palabra que somos salvos por medio de la... A ver. Porque por gracia sois salvos por medio de la... Fuerte. Por medio de la... Más fuerte. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Hasta ahí nomás. Por medio de la fe. Entonces, y vamos quizás analizando más las escrituras, y vamos a Romanos 10:17, que nos dice, ¿cómo es que nosotros, no, tenemos fe? ¿Cómo en nosotros, no, nace la fe? Y dice Romanos 10:17, pues a ver, ¿quién me dice? ¿Ya están? ¿Qué ha pasado hoy día? Yo no les he visto anoche en la vigilia, pero parece que están un poco lentos, hermanos. Romanos 10:17. Fernando.
Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Es decir, cuando yo voy a tener fe, cuando oigo ¿qué? La palabra de Dios. Y esa fe me hace creer en el Evangelio, ¿no? En el Evangelio, es de la palabra de Dios. Entonces, allí es donde la palabra me hace nacer de nuevo. Hermanos, ¿estamos entendiendo? ¿No? Entonces, mira, la palabra de Dios está activa. Hermano, la gente puede, hoy vemos, ¿no?, gente que predica de muchas cosas y a veces ya no predica la palabra. Y eso es un error bien grande. Y es que a veces, hermano, cuando uno predica la palabra, das textos, ya como que la gente se aburre. Pero cuando alguien cuenta chistes, la gente está allí disfrutando. Pero Dios no nos ha llamado a contar chistes, porque para eso están los payasos. Nosotros somos ministros de la palabra. Y entonces a veces cuando vamos nosotros a adentrarnos un poco más en la palabra del Señor, como que ya la gente se aburre. Y ustedes van a ver que hay hoy día a través de las redes sociales predicadores de renombre, ¿no?, y que tienen muchos seguidores. Pero les pregunto, ¿cuánto de palabra de Dios verdaderamente predican? Usted tiene que analizar. Por eso a usted nadie le va a engañar si usted lee su Biblia, ¿no? Entonces dice, la palabra de Dios está activa. Yo predico, ¿no? Un desafío que ayer le hacía a los jóvenes es que ellos también comiencen a poner manos a la obra de predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Las buenas nuevas. Amén. Esas buenas noticias. Entonces, esta palabra que nosotros predicamos va a ser viva y va a ser eficaz cuando la hacemos, hermanos, con el respaldo del Espíritu Santo. Por eso, ¿cuánto, amadas hermanas, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Por eso, ¿cuánto necesitamos estar en el secreto de Dios para que el Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra? ¿Cuántas veces, mira, en esta tribu hay gente que se ha memorizado capítulos enteros? Y no estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de ancianos. Y muchos de nosotros, algunos me dicen, pastora, yo no puedo. Entra por acá y se sale por acá. Se pasa. ¿Y qué tienen esos nativos, hermanos, que pueden memorizarse capítulos enteros? ¿Sabes qué cosa tienen? A ver, ¿quién me dice? Hambre, muy bien. Hambre, tienen necesidad. Entonces, ¿cuántos, por ejemplo, saben por lo menos el capítulo 23 de los Salmos? Mínimo nos tenemos que saber eso. Capítulo, no un versículo, ¿no? Entonces, miren, hermano, esta es la palabra que hace nacer de nuevo a las personas. Nosotros hemos nacido a través de la palabra, y es esta palabra la que siempre debemos predicar. Amén. Tengamos cuidado de caer, ¿no?, en ciertas cosas que en realidad no le ayudan a las personas. Cuando hay predicadores que son muy elocuentes y aparentemente, bueno, captan la atención del público con chistes y todo lo demás, y usted va a ver que, bueno, aparentemente ha estado bonito el culto o la prédica, pero ¿qué cosa es? Si no es palabra, todo es vacío, todo es hueco y no sirve para nada. ¿Amén, hermana Alicia? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que predicar, ¿qué cosa? La palabra, porque la palabra, ¿no?, hace nacer de nuevo. Así como nosotros hemos nacido un día por haber escuchado la palabra de Dios, que está viva y que es eficaz. Gloria al Señor. Cuando vemos, hermanos, 1 Corintios capítulo 15, por favor.
Primera de Corintios capítulo 15, verso 3 y 4. Allí vamos a ver un resumen del Evangelio que hace el apóstol Pablo, pero que está centrado en las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las, más fuerte, conforme a las, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Miren, amados hermanos, aquí hay un resumen del Evangelio, ¿no? Primero, el Señor Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las, es decir, ya estuvo predestinado, no vamos a decir estuvo profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Y se cumplió, sí o no? Claro que sí. Luego dice, fue sepultado, y tercero, resucitó de entre los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras. Por eso la palabra del Señor, hermanos, siempre se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Siempre. Hay profecías que ya se cumplieron, pero hay profecías que todavía faltan cumplirse. Y estamos en el cumplimiento de algunas profecías, hoy, en este momento, en estos tiempos. Por eso la iglesia del Señor, como dice Pablo, despierta tú que duermes. Ya no es tiempo de dormir, estoy hablando del sueño espiritual, ¿no? Ya no es tiempo de dormir. Vienen cosas difíciles, amada iglesia. Muchos estamos esperando la Navidad, regalos y todo lo demás, pero ustedes no saben lo que viene el 2024. Vienen cosas difíciles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Prepararnos, amén, llenarnos más y más de su palabra, más y más de su presencia, para poder estar firmes el día de la prueba, amados hermanos, amén. ¿Cuántos damos gracias al Señor todavía por la libertad que tenemos? Amén. Usted predica, yo predico, usted le habla, le testifica, tenemos esa libertad, y esa libertad hay que aprovecharla hasta donde dure, amén. No siempre va a ser así. Muchos de nuestros hermanos en este momento están sufriendo persecución, ¿no? Muchos de nuestros hermanos están muriendo quemados, iglesias quemadas. Aquí nada más cerca, creo, está México, hermanos, ¿no? Canadá, ¿no? Ahí, miren, Estados Unidos, hermano, un país que nació, ¿no?, siendo cristiano, teniendo como regla de fe la palabra de Dios. Hoy predicar en Estados Unidos es peligroso, porque ya hasta los policías, si te pones un polo que dice Jesús, ya es malo. Si te pones a predicar, hay gente, bueno, es Satanás detrás de ellos, que usa allí para molestar a los que están predicando la palabra, y la policía no dice nada. Hoy en Estados Unidos, para predicar, yo creo que hay que tener valor, por lo menos en la calle, porque en el templo, bueno, todos podemos predicar con libertad. Por eso, mira, Estados Unidos ha sido un país que ha evangelizado, ha mandado muchos misioneros. Quizás gracias a esos misioneros nosotros hemos conocido la palabra de Dios. Amén. Hoy nos toca orar por Estados Unidos, hermanos. Amén. Vamos a orar por Estados Unidos. Que Dios pueda despertar nuevamente ese espíritu de amor a la palabra del Señor. Usted debe creer lo que dice la Biblia. ¿Cuántos creemos lo que dice la Biblia? ¿Cuántos creemos lo que dice la Biblia? ¿O hay todavía alguna duda? Si usted cree en Dios, tiene que creer también completamente en su palabra, ¿no? Punto 2 dice, ya que usted es salvo, ¿cuántos salvos hay aquí? Por la palabra de Dios, que hemos visto el punto número 1, ¿no? Debe hacer de la Biblia su guía única, infalible, que le enseñará cómo vivir su vida. Amén.
tenemos que hacer de la Biblia, ¿no?, nuestro, digamos, el libro por excelencia. Hoy, hermanos, hay muchos libros que se han escrito, ¿no? Por ejemplo, una mujer primeriza que va a tener a su bebé puede comprar el libro, te dicen cómo vas a criar a tu hijo, cómo será los primeros meses, etcétera, etcétera, ¿no? Si usted quiere ser un buen esposo, también hay libros. Si usted quiere ser una buena esposa, también hay libros. Y qué bueno, pero el principal, ¿cuál es? La palabra de Dios. Esto estoy hablando para nosotros que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántos tienen un electrodoméstico en casa? Todos tenemos, siquiera el más chiquito. Y cuando te venden el electrodoméstico viene con un manual. ¿Y para qué es ese manual, hermanos? ¿Para qué? Para guiarnos. ¿Qué más? Para ver cómo utilizar. Si correctamente, ¿no? Porque a veces alguien dice, no, yo ya sé, dice, y mete la mano, ya fue. O sea, lo estrenó y lo malogró. Por eso necesitamos tener paciencia y también necesitamos tener una cualidad que se llama enseñable. Hay gente que no le gusta que le enseñe. Dice, ¿cómo me va a enseñar? Ah, yo ya sé todo. A ver, ¿alguien aquí sabe todo? Podrá ser especialista en algún área, pero no lo sabe todo. Siempre he dicho, hermano, hasta un niño muchas veces nos va a enseñar. Y así que cuando compran un electrodoméstico, es esencial, hermanos, poder seguir las instrucciones que nos dan en el manual para utilizar correctamente ese artefacto y que tenga larga vida. De la misma forma, para nosotros los cristianos, la Biblia es el manual de instrucciones de Dios para nuestra vida. Amén. Es el manual de instrucciones para nuestra vida. Dios nunca llama a una persona para servirle sin darle instrucciones claras y precisas. Amén. Y Dios a través de su palabra nos ha dado instrucciones claras y precisas. ¿Para qué? Para que el creyente pueda servirle como es debido. Hay muchos cristianos hoy en día, muchas estrellas que se convierten, entre comillas, al cristianismo. Y dicen, yo soy seguidor de Jesús, yo creo en Jesús, y tienen una cadena aquí con una cruz grandaza, ¿no? Y dicen, yo creo en Jesús. Y Jesús es amor, dice. Y yo siento el amor de Dios, dice. Pero cuando le preguntan acerca de alguna situación, por ejemplo, le preguntan, ¿y tú qué opinas a través del matrimonio igualitario? Dice, pero eso también es amor. Nosotros, ¿cómo podemos estar en contra del amor si Dios es amor? ¿Decimos amén a eso? Entonces, miren, por eso, todo cristiano, todo hijo de Dios que quiere servirlo correctamente, ¿a dónde debe ir? A entrenarse, a informarse, a la palabra de Dios. No es que yo le voy a servir como yo quiera. No, mi hermano. Amén. No, yo voy a hacer como yo quiera. No, mi hermano. No es así. Si no, estaría de más la palabra de Dios. Dios nos ha dado instrucciones precisas, claras. La Biblia lo puede entender un niño. Y hermanos, cuando uno le predica a los niños, acá hay maestros de escuela dominical quizás, y cuando uno hace el llamado, los niños no se hacen de rogar. Cuando le predicamos a los adultos a veces, ¿no? Un tiempito más, seguimos esperando. Y cuando invitas a los niños a recibir a Cristo, ¿cómo pasan al frente? Ellos corren en marcha, empujándose.
el mensaje de la palabra es sencillo, que ellos lo pueden entender, hasta les puedo decir más claramente que un adulto. Porque el adulto con sus prejuicios, el qué me dirán, y es que mi familia quizás me desheredan, ya no voy a recibir la herencia. No, el niño no lo piensa, el niño cree y actúa. Por eso dijo Jesús, quisiera Él que seamos como niños, porque los niños van a heredar, ¿qué cosa dice? El reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a preguntarnos, ¿por qué muchos matrimonios están funcionando mal? ¿Por qué? ¿Por qué todo está patas para arriba, como alguien dijo? A ver, ¿por qué? Porque no se está siguiendo las instrucciones de la palabra para el matrimonio. Amén. Desde Efesios 5:22, creo, hasta 6:4, dice la palabra del Señor, ¿no? Las instrucciones. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, etcétera, etcétera. Y también dice, mujeres, ¿no? Debemos sujetarnos a nuestros propios maridos como al Señor. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, dice cómo, con disciplina y amonestación del Señor. Escuchen bien, disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué tenemos hijos rebeldes hoy en día? Porque no hemos seguido las instrucciones de la palabra para criar a nuestros hijos, ¿no? Y a veces provocamos a ira. Escuchen bien, algo que cuando fui a predicar ahora último, alguien me compartía y me decía, mira, es que nosotros criamos a nuestros hijos como nos criaron a nosotros. ¿Y eso está bien, hermana Delia? ¿Qué me dice usted? ¿Estará bien? No, pero hermano, pastora, nosotros criamos a nuestros hijos como a nosotros nos han criado. ¿Está bien eso? O sea, si a ti te dieron, pues tú también lo vas a hacer ahora. Tenemos la palabra de Dios, hermanos. ¿Están escuchando? Por eso a veces los hijos ya no quieren venir a la iglesia, porque no estamos dando buen ejemplo. Hablamos, pero no mostramos. Amén. ¿No? El Señor un día nos pedirá cuentas de nuestros hijos, ¿no? Y allí, bueno, aunque no es nuestra responsabilidad, también nuestros nietos. ¿Cuántos tienen nietos? Son abuelos, algunos súper jóvenes, pero ya son abuelos, ¿no? Pero también a ellos les tiene que alcanzar la instrucción que nosotros sabemos. Entonces, hermanos, mira, y le dice a los hijos, ¿qué deben hacer los hijos? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Cuándo hay problemas en el hogar? Cuando cada uno hace lo que quiere. Cuando nosotros respetamos las instrucciones de parte de Dios, estoy seguro, hermanos, con la ayuda de Dios, los matrimonios caminarán correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tiempo de volvernos a la palabra. Amén, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Es nuestro manual de instrucciones. Más por encima de cualquier bestseller que usted pueda encontrar por ahí, está la palabra del Señor. A nosotros como ministros también tenemos instrucciones precisas para desarrollar la labor ministerial. Y cada vez que yo leo este texto que Pablo le escribe a Timoteo, no, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Este es algo que a nosotros, los que predicamos, nos tiene que tener ahí, hermanos. Porque nosotros vamos a ser juzgados por lo que decimos. Trazar bien la palabra,
requiere de un análisis de lo que vamos a decir. Necesitamos más y más de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Todos, hermanos, necesitamos volvernos a la palabra. Nuestras alabanzas tienen que ser de acuerdo a la palabra, porque los que cantan también predican a través de la alabanza. Amén. Gloria al Señor. Tercero, ¿cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? ¿Cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? Dice, la palabra de Dios lo equipa para el servicio. ¿Cuántos somos servidores de Dios, hermanos? Y miren, a través de la palabra nosotros vamos a recibir equipamiento para hacer un servicio correcto. Cuando vamos a la Biblia, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, a ver, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Cada día que Dios nos regala, hermano, cuando usted abre los ojos en la madrugada, no sé a qué hora se levanta, y usted está vivo, es una oportunidad para hacer el bien. Amén. Para ser canal de bendición, porque hemos sido llamados para hacer lo bueno. Entonces, la palabra del Señor nos equipa. Cuando vemos también en Efesios capítulo 6, del verso 10 al 18, nos habla de la armadura de Dios, ¿no? Eso es el equipamiento que Dios nos da a través de su palabra para un correcto servicio. Amén. Para servirlo con eficacia. A ver, alguien me recuerda la armadura de Dios. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado? A través de Efesios 6, 10 al 18. A ver, digan. ¿Qué nos ha dado? A ver, descríbanme. Muy bien. Empezamos la cabeza, hermanos, ¿ya? El yelmo de la salvación. ¿Qué más? La coraza de la justicia. El cinto de la verdad en la cintura. Abajo en los pies, ¿qué nos ponemos? El calzado, el apresto del evangelio, ¿no? Tomamos en nuestra mano izquierda, vamos a ver, el escudo de la fe con que podáis apagar los fuegos, los dardos de fuegos del maligno. Y tomamos en la mano derecha la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Amén. La palabra nos equipa, hermano. Un soldado que está bien uniformado, bien protegido, va a ser difícil que el enemigo pueda vencerlo. Amén. Y más adelante dice también la oración, hermanos. La oración es una arma poderosa. Amén. Y cuando oramos, nosotros oramos ¿qué? Oramos la palabra de Dios. Cuando Jesús peleó con el enemigo, vamos a decirlo en Mateo 4, Él usó la palabra de Dios. Escrito está. Y usted cuando ora, usted cuando entre a hacer guerra espiritual, usted no va a decir yo te ordeno, yo te digo. No, escrito está. Así dice la palabra de Dios. El enemigo no nos tiene miedo a nosotros, sino a lo que llevamos, no, la presencia de Dios y la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos equipa y también nos nutre. Amén. ¿Qué cosa significa nutrir, hermano? Alimentar, ¿no? Alimentar. Nosotros podemos ver, 1 Timoteo 4, 16. Vamos a ver. 1 Timoteo 4, 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es muy importante, les decía hace momentos, lo que nosotros podamos
predicar. Ahora el verso 6 vamos a leer, ¿ya? 1 Timoteo 4:6. Escuchen bien lo que dice esto. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido, hermano. Esto se ilustra que la Biblia es el alimento espiritual por excelencia. La palabra de Dios tiene una dieta balanceada para nuestro espíritu. Amén. Para que nos fortalezca, hermano. Todo buen cristiano que ama la palabra, la lee, la atesora en su corazón, no importa los momentos que puedan venir a su vida, va a resistir. Amén. Nosotros, por ejemplo, ahora, escuchen bien, ahora tenemos que preocuparnos en nuestro sistema inmunológico. Hay que prepararnos nuevamente para lo que el enemigo mandará, pero por la gracia de Dios, una vez más saldremos victoriosos, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, la palabra del Señor es una leche pura, espiritualmente hablando. Amén. Primera de Pedro 2:2, ¿no? Dice: desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Amén. Nosotros ahora los niños damos leche para que crezca, y en la lata dice con vitamina A, D y E, y todo es agua nada más. Pero esta palabra, mi amado hermano, esta palabra que nosotros tenemos, sí es verdadera leche que alimenta y nutre nuestro espíritu. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Es también como la miel. Salmo 119, 103. ¿No? Es más dulce que la miel. Hay canciones también. ¿A cuántos nos gusta el dulce, hermanos? Muy bien. La palabra de Dios también es como pan. Cuando vemos la palabra de Dios en Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios también es como agua. Efesios 5:26. Ella nos purifica, hermanos. Ella nos lava. Amén. ¿Qué más es la palabra de Dios para nosotros? Es como alimento sólido, ya. Ustedes saben que cuando enseñamos discipulado es un nivel así básico. Pero ya cuando vamos a enseñar doctrina ya es un nivel un poco más fuerte. Ya los hermanos que tienen años en el Evangelio ya están acostumbrados a comer frijoles. Los bebés espirituales toman leche, pero los ya maduros en la palabra del Señor, ¿qué comen? Cosas más sólidas, porque ya necesitan amarse. Por eso dice Hebreos 5:14, comida sólida. ¿Qué más? La palabra del Señor también es como trigo. Salmos 78:24 vamos a leer. Dice: e hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Amén. Entonces mira, cuánto beneficio, mi amado hermano, tiene la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Muchísimo. Pero muchas veces no le estamos dando la debida importancia a lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Cuántos somos conscientes, escuchen, que nos estamos descuidando mucho de leer, de entender, de escudriñar la palabra de Dios? ¿Cuántos somos conscientes, hermano? O usted todos los días está leyendo, todos los días. Es bueno leer todos los días. Está comprobado científicamente que la palabra del Señor tiene efecto sobre el cerebro. Científicamente.
Cuanto más lees la palabra, menos iracundo vas a ser. Cuanto más lees la palabra, tu vida va a transformarse. Cuando hemos visto en otras oportunidades que es la palabra, también es como espejo, ¿sí o no? Que nos hace ver nuestras imperfecciones. Cuando leemos la palabra, estamos, ay, a mí, esto me falta. Y es como si Dios estuviera diciéndonos a nosotros eso. ¿Alguna vez no le ha pasado que abre la Biblia y parece que justo estabas necesitando esa palabra? Por eso decimos que la palabra es viva, amados hermanos. Entonces, nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, a valorar lo que Dios nos ha dado. Amén. Separe su tiempo para leer la Biblia. Y les digo algo, hagan por las noches, que generalmente un poco de tiempo tenemos, lean su Biblia junto a sus hijos. A veces todos estamos agarrados nuestro celular hasta que nos dé sueño. Le aseguro que si usted antes de dormir lee la Biblia con sus hijos, especialmente si son pequeños, hermano, usted está ganando la batalla contra el enemigo. Ese niño va a crecer, se va a hacer adolescente, ¿sí o no? Pero esa palabra que ha leído va a trabajar en ese niño o en esa niña. Separe tiempo. ¿Cuántos siempre hemos dicho, no tengo tiempo? No tengo tiempo, hermano, y yo llego, me cambio, me voy para otro lugar, tengo que trabajo aquí, trabajo allá, estudio, trabajo, y usted no sabe cuál es mi vida. Pero yo te aconsejo, haz un alto un momento, saca tiempo, porque a veces se tiene que sacar tiempo, ¿sí o no? Usted saca un tiempo quizá para hacer algo que usted quiere. Igual tenemos que separar tiempo para estudiar la palabra del Señor.